estar entre los menos conocidos en un grupo de desconocidos te otorga un aura de exclusividad y misterio. Una afirmación que se ajusta perfectamente a Letonia. Sin lugar a dudas, esta tierra sobresale como el país menos conocido en la región báltica, que a su vez en su conjunto es una zona relativamente anónima. La primera visión que regala Riga, la capital de Letonia, es una apabullante cantidad de mujeres solas en sus calles, un paisaje repleto de cabecitas con el color del sol. A pesar de que el turismo crece año con año, el número de foráneos es bastante limitado, afortunadamente. Así que lo que se ve es simplemente lo local. Existen tantas mujeres solteras atractivas en Letonia que la competencia por los pocos buenos hombres solteros resulta muy difícil de superar. De esta forma condensa en una frase un psicoterapeuta en Letonia, cosa que no es de extrañar. En el ámbito comunitario europeo no hay ningún otro país en el que haya una mayor diferencia en la relación hombres-mujeres que Letonia. En Latinoamérica en general, salvo excepciones, la altura promedio no suele ser muy generosa. Así que si estás algo escaso de centímetros, o eres un intrépido miniputense, o quizás un conquistador tipo Napoleón Bonaparte, y todo esto no te acarrea complejos, en Letonia podrás encontrar una novia que te proteja e imponga con su presencia ante situaciones de riesgo. Las mujeres letonas ostentan ser las más altas del planeta, en promedio con un fuselaje que supera y con creces el 1,70 m. Cuando la belleza de algunas geografías llaman la atención en demasía, suelen aparecer preguntas recurrentes. Y una de ellas es sobre la altura de las damas de dicha región. Muy a pesar de lo agraciado de lo evidente, a muchos pesos plumas les resulta perturbador la posibilidad que su amada compañera sea un peso pesado. No te desanimes, pequeño campeón. La altura es algo que a ellas les importa realmente poco, incluso cuando sea la novia la que cargue en brazos al pequeño y compacto novio al entrar en la habitación en esa primera romántica e inolvidable noche de bodas. Los caballeros las prefieren rubias. Fue una vieja película musical protagonizada por Marilyn Monroe. El título reflejaba las preferencias de aquellos tiempos por las damas con cabelleras color del sol. Letonia es el país con mayor cantidad de porcentaje de gente rubia. Un 70% de sus almas lo son de forma natural. Incluso en el país, todos los 31 de mayo se celebra el Día Internacional de las Rubias. Así que si tus preferencias cromáticas giran en torno al color amarillo, este puede ser un muy buen lugar para ti. No solo hay más mujeres que hombres.
sino que éstas son mucho más longevas que su contraparte masculina. La diferencia entre ambos géneros es abismal. La vida de las damas letonas, en promedio, superan por más de una década a los de los caballeros. Los hombres letones suelen ignorar los problemas de salud. Tapar el sol con un dedo conlleva inevitables consecuencias. El consumo constante de brebajes extremadamente espirituales, sumados a los accidentes de tránsito y laborales, conllevan factores que también se ensañan y demasiado con los caballeros. La imagen que se suele tener de la Barbie gringa no es precisamente la de una chica lista, cosa que francamente no sucede en estas latitudes. Un gran inconveniente para estas muchachas es la diferencia educacional entre hombres y mujeres. Según la Oficina Central de Estadística de Letonia, más del 51% de las letonas de entre 25 a 34 años estaban en posesión de una titulación superior, mientras que en los caballeros esta cifra era solo de un magro 28%. En Letonia, las chicas guapas sí están solas y sí son inteligentes, motivo por el cual algunas han encontrado pareja en el extranjero o con un foráneo. La brecha académica y educacional entre las personas y la postura que esto proporciona a los individuos suele ser más impresionante y difícil de superar que unos pocos centímetros anatómicos a favor de uno o del otro. Muchos, por no decir todos los hombres, en algún momento de su vida han tenido la fantasía de muchas mujeres para ellos solos. El que diga lo contrario deberá retirarse en silencio y repasar con su memoria. Pero esa ilusión del paraíso se desvanece de inmediato cuando caemos en cuenta que llevamos meses conquistando a la Jennifer Shakira o a la Melanie Paola, las más famosas de la colonia, que por algún motivo se creen la crema innata de todo el barrio. Sin embargo, mi chaparro amigo, quiero decirte que hay un país báltico que te está esperando, un lugar con una atmósfera eslava por demás equilibrada. Pasear bien acompañado por las calles de Riga y sobre todo con un par de zapatos con plataforma para poder superar cualquier diferencia anatómica te permitirá experimentar que los sueños están hechos para ser vividos. Esperando mi amor, y llovía, no hay quien entienda este tiempo, llueve, sale el sol, vuelve a llover, vuelve a salir el sol, está de locos, no hay quien lo entienda, pero bueno, cosas del Báltico, poco importa porque igual no nos detenemos, es solo una lluviecita, de última me crecerá el pelo. Gracias por llegar hasta aquí, en serio, muchas gracias, nos vemos aquí. Como siempre te digo, en esta esquinita te dejo el contenido sugerido, o si no, dentro de muy poquitos días. Y portate bien, porque después llueve por tu culpa. Sí, por tu culpa. Después sale el sol por mi culpa. Nos vemos
en muy poquitos días. Chao.